Eh, Pensando acerca de el tema que hemos venido desarrollando durante las últimas semanas sobre esta importancia que tiene en la vida de cada uno de los miembros, en la vida de la iglesia como tal, pero también lo que es la responsabilidad y la importancia que tiene la propia iglesia para con el mundo. Hay ciertas reflexiones que hemos venido desarrollando día a día y hoy sabemos que tenemos grandes necesidades de que esta iglesia, este cuerpo, cada uno de los miembros, sea conformado conforme a la voluntad de Dios y que en medio de nuestra respuesta a su llamado y nuestra responsabilidad, pues seamos congruentes en cuanto a lo que significa precisamente ir tras los pasos que el propio Dios y el Señor Jesucristo nos pide que estemos en ellos. Y hoy estamos en un proceso en el cual el Señor nos pide que vayamos precisamente dando los pasos hacia la madurez, hacia esta estatura del varón perfecto, dice la palabra en el libro de los Efesios. Y nos hace esa comparación precisamente de lo que nosotros somos como parte de un cuerpo, en esa integración de cada uno de los miembros de esta iglesia, como precisamente el cuerpo de Cristo, la presencia del propio Cristo en esta tierra, para poder llevar tanto su mensaje, en cuestión de el poder llevar a otros su evangelio, como también este mensaje de transformación que nuestra propia vida se ha venido constituyendo y ha venido siendo una aplicación clara. La semana pasada hablábamos acerca de esta gran necesidad que tenemos de convertirnos en imitadores de Cristo. El por qué es importante, pero sobre todo, qué es lo que en el fondo para cada uno de nosotros va a tener como un gran beneficio el ser y convertirnos en esos imitadores de Cristo. Y hoy pensaba acerca de un aspecto también importante en medio de este desarrollo y vamos a ver la palabra de Dios para entrar un poco en el tema de lo que vamos a tratar hoy. Así que si me acompañan por favor, es Romanos 12:2, es el versículo que tenemos ahí y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es simple el mensaje acerca de esto. Probablemente no sea sencillo, pero sí es con una visión muy clara para que nosotros lo podamos entender desde esta óptica de Dios, cómo está su consejo y qué es lo que Él nos pide que hagamos. Dios nos invita a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, permitiendo que se arraiguen en nosotros una nueva manera de ver, de percibir y de recibir lo que pasa en y a través de nosotros. Eso es en esencia lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Esta manera en la cual a través precisamente de esa transformación y esa renovación de nuestra manera de pensar en nuestra mente, de lo que es esta cuestión de la respuesta a las percepciones y a lo que vemos, de la manera como lo estamos recibiendo. Esa es la transformación que Dios nos pide. Y que en medio de todo ello, bueno, viene una promesa muy grande, que es una vez que logremos llegar a hacer efectiva esa transformación, esa renovación del entendimiento en nuestras vidas, vamos a lograr percibir, vamos a poder disfrutar, vamos a poder reconocer y vivir lo que es la voluntad de Dios, que además es buena, es agradable y es perfecta. La promesa está. Para mí es un aliciente el tratar de estar precisamente haciendo caso a la instrucción del Señor, a ese consejo de que mi vida sea transformada, que no me conforme yo, que no me amolde a lo que es este mundo, sino que haga el esfuerzo necesario para que esa transformación llegue a mi vida, que esa renovación de mi mente, esta forma distinta de pensar, sea arraigada en mi corazón y que en medio de todo esto pueda verdaderamente disfrutar lo que es la voluntad de Dios. Pero la pregunta que me surge constantemente es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo logro? ¿De qué manera es que puedo yo empezar precisamente en este camino que me va a llevar a esa transformación? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de permitir que se haga? ¿De qué manera
tengo yo que aceptar esa promesa, pero al mismo tiempo, qué compromiso tengo de mis decisiones y mi voluntad para que esto se haga una realidad en mi vida. Y ahí es donde empiezan un poco las reflexiones, pero las respuestas vienen de inmediato. La respuesta simple es que debemos permitir ser guiados por Él directamente. Cuando tratamos de hacer cada uno de estos pasos hacia adelante en nuestra transformación, regularmente nos vamos a tropezar. ¿Por qué? Porque lo hacemos desde nuestra muy pequeña capacidad de entender, nuestra visión muy corta que no nos permite ver más allá de apenas unos cuantos pasos adelante, y vamos a estar constantemente haciendo algo indebido para nuestra vida. Entonces, cuando realmente deseamos que haya una transformación en nuestro corazón, que esa renovación del entendimiento sea una realidad en nuestra vida, con la intención de poder recibir las bendiciones que Dios me está prometiendo, ¿qué es lo que debo de hacer? El camino personal, a mi manera, es precisamente la vía contraria a lo que hoy debo de hacer para poder disfrutar lo que Dios me está prometiendo. Entonces la respuesta, pues, evidentemente es simple. La respuesta es permitirme ser guiado por Dios directamente. Ahora vamos a ver esta situación de el por qué. Cuando nosotros permitimos en medio de ese campo que es nuestra vida ser guiados por la luz brillante del Señor, las cosas cambian completamente, por muchas circunstancias, al menos por experiencia. Y lo hemos compartido más de una vez los que hemos vivido ya esa experiencia, de poder afirmar que cuando tomamos nuestras propias decisiones y el camino de nuestra vida en nuestras manos, la mayor de las veces pudimos dar algunos pasos, pudimos lograr algunos de los objetivos, pero al final de la historia siempre fue el mismo resultado. Terminamos cortos, terminamos tropezados, terminamos muchas veces dañados, quebrados, entristecidos, adoloridos, o muchas ocasiones también alejados del camino de lo que Dios quiere. Y por eso es indispensable que nosotros adoptemos precisamente esta gran necesidad de poder permitir y hacernos de la mano del Señor para que Él sea el que nos guíe. Directamente la guía de Dios es algo que nos va a llevar hacia adelante. Ahora, la pregunta, como siempre, o el por qué debemos ser guiados por Dios. Y de aquí un poquito la reflexión de lo que es verdaderamente nuestra vida, nuestra realidad, nuestro día a día, el mundo en el que estamos rodeados y de la manera como ese propio mundo se presenta a nosotros y nos empieza a mover para tomar una u otra decisión. La primera cuestión es que vivimos en un mundo lleno de dificultades, de tentaciones, de distracciones y de caminos engañosos. Y eso es una realidad que no podemos hacer a un lado. Cuando realmente nosotros empezamos ya a aceptar lo que Dios tiene para nuestra vida, nos damos cuenta que eso es una realidad. Hay personas que dicen, no, hombre, es que hay que disfrutar la vida, para eso estamos aquí. Dios nos puso en este sitio para que podamos vivirla, por eso es que nos permitió tener vida. Y yo creo que hay cierta razón en lo que están diciendo, pero hay una tendencia muy desviada acerca de la intención por la cual Dios nos puso en este mundo. Y para esas personas la intención de Dios es disfrutar. Vivan plenamente. En medio de su libertad, tomen las decisiones que ustedes gusten. Finalmente les puedo decir algunas advertencias acerca de lo bueno y lo malo, pero finalmente ustedes decidan y con lo que sean felices, con eso sigan adelante. Y eso es uno de los más grandes engaños. Y por eso es importante que nosotros encontremos que en la vida, sí, es evidente que va a haber dificultades. El Señor nos dice que aflicciones vamos a vivir, y muchas. Pero también al mismo tiempo nos dice, pero no se preocupen, porque yo ya he vencido al mundo. Entonces, si son seguidores de mí y hacen mi voluntad, cumplen mi palabra y van por el camino que yo les marco, no tengan preocupación, porque sí, va a haber dificultades, pero yo ya vencí al mundo y ustedes van a ser triunfadores igual que yo. Así que las dificultades no los van a romper. Pero al mismo tiempo, también hay muchas tentaciones. Y no es más necesario que abrir una página de una revista, abrir
obviamente hoy con las redes sociales, nuestro Facebook y tantas cosas que se pueden ir dando ahí una tras otra, y nos vamos a dar cuenta que la mayor de las veces son tentaciones. Tentaciones lo que nos da ahí. Ofrecimientos que van hacia cubrir nuestros deseos. Hay cuestiones que nos hacen ir tras ello por la aspiración de una mejor vida, de una vida más plena, de una vida más feliz, de una vida más llena de satisfactores y demás. Y esto también nos desvía del camino y la mayor de las veces nos lleva hacia una encrucijada que no tiene salida y que tenemos que retroceder una vez más para seguir adelante. Al mismo tiempo, bueno, estamos llenos de distracciones. Y si no, la pregunta que hacemos constantemente es, quisieran participar en un estudio bíblico en donde podamos tener estos foros abiertos de discusión, donde haya apertura para intercambiar puntos de vista, inquietudes, donde salgamos, y casi siempre la respuesta es sí, pero no tengo tiempo. ¿Sí? Estoy lleno por todo lo que está del día, mi agenda está saturada, yo deseo, quisiera, es lo que busco, poder tener ese crecimiento, pero la realidad es que no tengo tiempo, así que estamos llenos de distracciones que en su momento nos saturan nuestra vida y que nos impiden poder tomar las decisiones correctas y seguir por el camino adecuado. Finalmente, bueno, pues sabemos que también en medio de todo esto hay caminos engañosos. Hay lugares que nos ofrecen satisfacción plena, abundante, casi automática, aparte a un bajo costo, y que corremos tras de ello. Alguna ocasión, llegando a Las Vegas, nos dábamos cuenta de esta realidad. Es un lugar donde tiene un camino ancho, espacioso, perfectamente bien decorado, atractivo y que te invita a ir hacia adelante. Es más, llegas a la orilla del hotel y el casino y hay bandas automáticas que te llevan solito sin que tengas que dar un paso, nada más te subes ahí y llegas directamente adentro del casino. Ya no les quiero decir qué pasa dentro del casino, pero cuando dices, bueno, ya es hora de que me vaya, ya me despelucaron, ya no hay dinero, todo lo que quise tener, poseer, ya no existe, buscas la salida. Y cuando encuentras la salida, ahí sí es, sálgase como pueda. Y camine los cientos de metros que hay que caminar por su propio paso. Esa banda ancha ya no existe. Ahora ya sacamos lo que queríamos de usted, así que váyase por donde pueda. Eso digo, no sé si lo hayan cambiado y al César Palas, pero así era la entrada en ese momento. Vemos espectáculos maravillosos, ¿no? Hoy está el Venetian y el Velayo y el no sé qué y el no sé qué tanto de hoteles, y que llegas y de verdad son espectaculares. Ale y yo nos tocó alguna ocasión ver algo que en su tiempo era el mejor hotel, la Mirage, y tenía un espectáculo de un volcán en erupción de verdad impresionante, atractivos por cualquier lugar. Pero la realidad es que cuando te das cuenta de qué es lo que te deja una visita a ese sitio, no hay más que cosas huecas, nada en lo absoluto. Nosotros íbamos por un motivo distinto, por cuestiones de trabajo, pero finalmente cuando llegabas ahí te atrapaba la ciudad, te atrapaba por ese esplendor que te ofrecía y de verdad había satisfacción casi instantánea para todo lo que quisieras. Comida, no les quiero decir, es de la mejor comida que haya al mejor precio. Hoteles espectaculares a un precio bajísimo, porque todo es con el ánimo de que llegues allá y dejes, no en el hospedaje, no en la comida, sino en el juego, todo tu dinero. Eso es la realidad. Y en la vida hay muchas otras cosas que se parecen precisamente a ese espectáculo de Las Vegas. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos atrae tremendamente en nuestra vida. Pero yo creo que al mismo tiempo todos podemos reconocer que se parece mucho precisamente a eso, a esos caminos engañosos, a esos caminos que en algún momento nos ofrecen grandes satisfacciones y que al final de cuentas, cuando los experimentamos, nos dejan un vacío tremendo, en el que nos dimos cuenta que lo único que hubo fue pérdida de tiempo, agobio en nuestra vida y posiblemente pérdida de nuestros propios bienes y valores, que eso es el punto más importante que hay ahí. Ahora,
Esto entonces nos lleva a reflexionar que necesitamos ser guiados por el Señor. Él tiene atributos que nos dan la certeza de ser nuestro mejor guía y compañero en esa dura jornada. ¿Por qué? Pues simplemente porque tiene, no hablemos de muchas de las cualidades de Dios, simplemente de tres que son las más conocidas. Primera, Él es omnisciente. Y en este caso, bueno, simplemente destaquemos lo que es ese prefijo omni, es todo completo. No hay nada que esté fuera de Él. Él tiene todo el conocimiento, todo completito. Entonces, si Él tiene todo el conocimiento, podría ser un buen guía, porque sabe hacia dónde ir, sabe qué camino tomar, sabe a qué ritmo avanzar, conoce todos los riesgos que hay alrededor, sabe perfectamente qué es lo que nosotros necesitamos, a pesar de que nosotros ni siquiera nos demos cuenta, y muchas veces concibamos que el camino y el lugar por donde Él nos está llevando no sea el más adecuado. Pero cuando confiamos plenamente hacia su condición de ser omnisciente, entonces podemos entrar en esa tranquilidad de estar seguros de que si Él nos lleva por ese camino, debe de ser por una razón divina, y no una razón carnal limitada que es la que puedo yo tener. Otra de las características de Dios es que Él es omnipresente. Él está en todos los sitios al mismo tiempo. Algo que probablemente para nosotros es muy difícil entender. Probablemente la ubicuidad sea algo que para nosotros sea un poquito más entendible, pero finalmente es algo que no podemos alcanzar. Estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. Eso ni siquiera es una condición para nosotros. Probablemente hoy te dicen, oye, pero a través de las redes sociales, a través de los métodos de tecnología nueva lo podemos hacer. Puedes estar en tal lugar y te pueden estar viendo en el otro. Entonces interactuamos y creemos que de esa manera tenemos esa presencia en cualquier sitio. Pero eso es un grave error, porque estamos limitados precisamente a un solo lugar. ¿Qué es lo que sucede con Dios? Dios sí está presente en todas partes al mismo tiempo. Y esto nos permite entonces también tener otra tranquilidad más acerca de ser nuestra guía. Él está aquí con nosotros en este momento y está en nuestro futuro inmediato y probablemente está en nuestro futuro más postrero y sabe perfectamente qué es lo que va a suceder en cada uno de esos lugares en ese momento que nosotros pasemos ahí. Esa condición también nos debe dar esa tranquilidad, sabiendo perfectamente que Él es el guía perfecto y el compañero perfecto para esa jornada, porque estará siempre con nosotros en todo lugar. Y finalmente, Él es omnipotente. Quiere decir que Él tiene todo el poder, completo. No le hace falta absolutamente nada. No hay nada en esta creación fuera de Dios que tenga un poder similar. Nada. Ni nadie, ni aún el enemigo, por más poderoso que quiera ser, él no tiene esas condiciones. Y si Dios tiene esas condiciones, entonces pues simplemente, decía alguien en la universidad, ¿no? Es tan sencillo como sumar 1 más 1 son 2. Esa es la misma cuestión de lo que nosotros debemos de entender acerca del por qué Dios es el mejor guía en nuestra jornada de transformación en nuestra vida. Simplemente porque Él conoce todo, porque Él está conmigo siempre y porque Él tiene el poder para lograrlo, para hacer que mi transformación sea efectiva y también incluso para cuidarme en el camino, sabiendo que nada me va a poder apartar de su mano y no hay nada que esté fuera de sus manos para poder hacer que esto se dé. Y si fuera esto tan sencillo, bueno, pues estaríamos ya despidiéndonos en este momento, váyanse todos, pero la realidad es que tenemos que reflexionar un poco más allá y ver algunos porqués de esta circunstancia. Y vamos hacia unos aspectos que hoy para nosotros nos van a llenar un poco de aliciente acerca de esto. ¿Por qué Dios también debe de ser nuestra guía y por qué debemos de permitir y buscar la guía de Dios en nuestra transformación? Bueno, número 1, por sus promesas. Ya vimos sus condiciones y características y cualidades de Dios que no tienen comparación y que a nosotros nos dejan una certeza total acerca precisamente de ser el mejor guía que podríamos llegar a tener en ese camino que es la vida. Ahora bien, hay promesas que nos llenan de aliento.
Vamos a ver un par de ellas. Salmos 32, del 8 al 11, nos dice así: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le dará la misericordia. Alegreaos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Promesas de Dios. Imagínense nada más lo que significa todo esto. Quedándome nada más en el primer versículo, en las primeras palabras, dices, bueno, con eso es más que suficiente, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino que debas de andar. Mira nada más, Dios en su voluntad tiene presente esta necesidad de que cada uno de nosotros sea enseñado, guiado, adiestrado y equipado para el camino. Y Él nos promete que nos los va a dar directamente. ¿Con qué? Bueno, una cuestión también importante, al menos en esta circunstancia de su omnipresencia. Sobre ti fijaré mis ojos. Y no los va a fijar como un vigilante castigador que quiere ver que en qué momento te tropiezas para poderte poner el dedo en la cara y decirte, mira lo que estás haciendo. No, por el contrario. Es como un padre amoroso que está todo el tiempo, ahora que los nietos están en este proceso del crecimiento, bueno, pues fijamos nuestros ojos en ellos, y no para criticarlos, sino para estarlos cuidando de lo que sea. Ahora Isaac está empezando a gatear, bueno, pues qué decirles de estar ahí viendo qué momento hace, pero al mismo tiempo estar cuidadoso de que no se vaya a lastimar con algo que haya en ese camino que va a estar teniendo. Y de esa misma manera Dios nos hace esas grandes promesas. Nos hace también advertencias que al mismo tiempo nos llenan de aliento para seguir adelante. Después nos da estos comentarios de satisfacción y apoyo acerca de lo que es esa comparación de si vienes vas a tener beneficios, si no te vas a tener que ajustar a las consecuencias y vivirlas, y cada uno de ellos. Y al final simplemente nos dice, alegreaos en Jehová y goceaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Finalmente, ahí está esa promesa final que todos buscamos. He comentado en otras ocasiones acerca de esta película que se llamaba En busca de la alegría, y que finalmente el actor principal, Will Smith, nos lleva en esta... Perdón, En busca de la felicidad, perdón. Will Smith nos lleva en esta montaña rusa de emociones sobre agobios que se le vienen presentando en su propia vida hasta el momento de encontrar lo que para la película en ese momento se queda como encontrar la felicidad, que fue la prosperidad económica. Pero he comentado en otros foros que el autor del libro, al final, en declaraciones y en otros lugares donde va, él afirma que precisamente el final de ese libro como tal no fue tampoco el encontrar la felicidad. Él sigue todavía en busca de ella. La prosperidad le dio algo en su vida, pero no lo hizo feliz directamente. Entonces, vemos ahí lo que son las promesas de Dios. Pero también hay otra más, Proverbios 3, versos 5 y 6, y dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Una promesa que tiene una trascendencia impresionante y que nos hace simplemente reflexionar acerca del amor y de la intención del corazón de Dios. Y te dice muy claramente, a ver, no importa cuál sea tu condición hoy, no la consideres, no te pongas a reflexionar acerca de si eres bueno, si eres malo, si has hecho cosas bien, si las has hecho mal, si vas por el camino correcto o si vas por un camino errado. Simplemente te dice, confía en mí para que sea yo tu guía, pon tu vida en mis manos, tus caminos, los que sean, como sean, y yo me encargaré de enderezar tus veredas. No me importa cuál haya sido tu condición anterior. Simplemente te digo, confía en mí y el final que vas a tener a partir de este día hasta
que estés conmigo va a ser completamente distinto, transformado de una manera milagrosa, porque es Dios el que está garantizando todo esto. Y en medio de estas promesas, bueno, que hay muchísimas en la Biblia, también podemos entender que hay algunas otras razones más por las cuales debemos permitir o debemos buscar ser guiados por Dios. Una más, por su fidelidad. ¿Y qué significa el poder disfrutar de la fidelidad de Dios en medio de esta confianza para tomarle como nuestro guía en este camino de transformación y de renovación del entendimiento? Dios nunca está demasiado ocupado para escucharnos cada vez que buscamos su guía. Él es fiel y Él cumple sus promesas. Y una de sus promesas es estar con nosotros todo el tiempo, por eso Él es omnipresente. Pero al mismo tiempo, en el Salmo 32 leíamos que en nosotros fijará su mirada. Él estará atento siempre, nunca se va a apartar de esa atención hacia nosotros. Y eso quiere decir entonces que en el momento que tenemos necesidad y le buscamos, Él está ahí, siempre. No se tarda, no es alguien que te diga, perdón, tengo una llamada, déjame ahorita que termine, te atiendo, o en casos deje el recado y cuando se desocupe se comunica con usted. No, Dios está siempre ahí atento. Y esto nos trae ciertos alicientes. Él nos ofrece fidelidad en sus promesas. La base de las promesas radica en la naturaleza de nuestro Dios, con estas características: omnisciente, omnipresente y omnipotente. Esa es la base de la promesa que está dada y hecha por ese Dios con esas cualidades. Entonces, empiezo yo a reflexionar acerca de la fidelidad de Dios y me doy cuenta que ese Dios poderoso, ese Dios real, ese Dios vivo, con todo ese poder, está a favor mío. Y no porque lo pueda yo manipular, sino porque es voluntad de Él hacerlo y me lo promete. Entonces, Él es fiel directamente ahí. Pero además, ¿por qué? Porque el valor de las promesas proviene de aquel que nos las ha dado. Y Él promete por Él mismo. Lo más grande que existe en esta creación, Él mismo. Él promete por Él. Y tiene que cumplir. Porque nos dice claramente que Él no tiene sombra de variación. Él no cambia nunca. Y si Él dijo, voy a hacer que mi pueblo prometido posea la tierra que yo le asigno, Él va a hacer todo lo necesario para que esto se dé. Y hubo un cumplimiento claro. Él, en su palabra, ofreció a un Cristo, a un Redentor, al Mesías. Y Él, a pesar del dolor profundo que pudo haber sentido en el momento de tener que dejar que su Hijo, el unigénito, fuera vituperado, maltratado, torturado, crucificado y finalmente con sangre derramada, Él lo hizo por amor y porque era el cumplimiento de su promesa directamente. No hubo ninguna variación y en este sentido debemos de estar entonces también nosotros muy enfocados al hecho de estar de la mano de un guía que tiene tantas cualidades, pero en medio de todo esto también tiene esa fidelidad para cumplir con lo que Él nos está prometiendo, porque Él es el mismo que hace efectiva esa promesa. Además, sus promesas son perfectas. Y si no, denle una buscada en cada uno de los libros de la Biblia y se van a dar cuenta que cada una de las promesas de Dios, que repito, son muchas, tienen esa condición de ser perfectas, simplemente. No hay nada que dentro de las promesas de Dios esté en un ámbito de duda o que pueda llegar a suponer un daño para nuestras vidas. Entonces vemos que esa fidelidad que Dios nos transmite es algo también que nos debe de impulsar precisamente a buscarle como nuestra guía. Podemos estar tranquilos teniendo la certeza de la garantía de cumplimiento. Aquí sí es
casi como esta parte pensando en los engaños de las cuestiones sencillas, los infomerciales, ¿no? De disfrútelo por 3 meses y si no le satisface regréselo y le vamos a devolver el 100% de su dinero y el regalo que le dimos se lo queda y ese tipo de cosas. No es así. En el sentido de Dios es lo que prometo, lo cumplo y la garantía de cumplimiento viene por mí y por la fidelidad que tengo a mi palabra y a mi persona. Pero también al mismo tiempo, bueno, por su integridad. Y en este sentido tendríamos que reflexionar acerca de lo que verdaderamente podría significar integridad divina. Nosotros lo ponemos en el contexto de la integridad humana y muchas ocasiones nos damos cuenta que la persona más íntegra en este mundo, bueno, también tiene sus cuarteaduras por ahí, entonces nunca lo dimensionamos hacia el hecho de lo que significa la integridad de Dios. Pero tenemos que pensar en esto. La promesa de Dios es completa, incluye todo lo que necesitamos conocer para llegar a tomar la decisión correcta. Es íntegra, no le falta nada en lo absoluto. No nos deja ahí a medias, no es que bueno, sí les dije, pero al mismo tiempo tienen que hacer algo más, no. La promesa es íntegra y es total. Y reflexionando un poquito en los dos pasajes que leímos, nos damos cuenta de cosas que son importantes en medio de esta reflexión de la integridad. Número 1, nos da instrucción, no nos deja a medias, no nos deja adivinar las cosas, no nos pone en el contexto de, bueno, reflexiona, medita y después de todo eso vas a saber hacia dónde ir. No, el Señor nos da una instrucción precisa y completa. Nos dice qué hacer, cómo hacerlo, con qué hacerlo, cuándo hacerlo, a qué ritmo hacerlo. Nos da la instrucción completa. Aquí no nos deja nada hacia nuestra propia decisión, sino que Él, dentro de su instrucción y su promesa, nos da precisamente esto, instrucción precisa. Número 2, nos da enseñanza. Y esto quiere decir que en medio de la promesa también existe algo que para nosotros debe de realmente considerarse como la manera precisa de lograr lo que Él nos está poniendo. Y siempre nos dejará algo de enseñanza en nuestra propia vida. Él no nos deja, repito, nada a medias y no nos pide algo que no nos haya capacitado para lograr, ni tampoco, en este sentido, se da a la tarea de exponernos hacia un lugar, sino antes prepararnos. Así que el Señor directamente nos da enseñanza también. Nos da consejo. Y nos dice con mucha claridad, y ahorita lo vamos a ver en el Salmo 32, en el pasaje que estábamos viendo, cómo funciona esta parte precisamente de esa integridad. Él nos da un consejo y te dice, incluso en medio de toda esta circunstancia, como está escrito el libro de los Proverbios, si haces esto, que yo te instruyo, vas a tener tal resultado. Si no lo haces, vas a tener el otro. Y nos está aconsejando todo el tiempo acerca de qué es lo que va a pasar en nuestra vida dependiendo de las decisiones que nosotros vayamos tomando. Y finalmente nos ofrece protección. Todo eso va aunado y enlazado precisamente en lo que es su palabra. Si lo pensamos con detenimiento y hemos experimentado alguna ocasión precisamente el seguir y cumplir la instrucción de Dios a través de sus promesas, nos podemos dar cuenta que verdaderamente estamos sujetos a toda esa amplitud de lo que el Señor nos está ofreciendo constantemente. El Salmo 32, a partir del verso 8, que fue lo que leímos hace rato, nos dice esto y vamos a detenernos un poquito para reflexionar en cada uno. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Nos da instrucción directamente y nos las da con esta plenitud de garantía. ¿Por qué? Porque te dice, te haré entender. No tan solo te voy a dar la instrucción, no tan solo te voy a decir hacia dónde vas a ir, sino te voy a decir cómo y por qué, hasta el momento que tú lo entiendas directamente. Hoy
en las capacitaciones del personal, ya las tendencias modernas, no está simplemente el decirles qué hacer, ni cómo hacerlo, sino principalmente que quede arraigado en su corazón y en su mente el por qué hacerlo. Y cuando logras hacer entender a las personas del porqué de las cosas, cambia completamente la visión de lo que se está haciendo. Así que el Señor nos da precisamente esa instrucción, y también en medio de todo esto, bueno, pues va implícito el punto de la enseñanza. Sobre ti fijaré mis ojos, que es la promesa que está ahí. Y luego viene el consejo: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados por cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El consejo de Dios, directamente. Yo te digo, no seas como estas personas necias, porque al final vas a tener que cumplir mi voluntad. Y aunque me duela mucho, voy a tener que hacer como con el caballo, con el mulo. Te voy a tener que poner tu freno. No sé si alguien de ustedes ha sido testigo de cómo meten el freno a la boca de los caballos. Pues es algo poco agradable, y si lo pensaras hacia ti, tiene algo que llega hasta el final de la garganta completamente. Y esto es con el afán de lastimar, para que en el momento que jales la rienda, el freno llegue hacia atrás y lastime al caballo para que esté ahí. Y Dios te dice, aunque me duela mucho, de verdad, no seas necio, ¿sí? Flojito y cooperando es mejor, porque si no, voy a tener que ponerte freno y cabestro para guiarte, porque si no, no me vas a seguir. Entonces nos da consejo, y en medio de todo esto, además de todo, podemos encontrar precisamente algo que se traduce como amor de parte de Dios hacia nosotros. No es un Dios cruel, ¿eh? Y si hace que en algún momento suframos para poder encontrar el camino y acercarnos a Él, debemos de estar agradecidos, porque lo hace por amor, no lo hace por venganza ni por crueldad. Así que nos da consejo, y además, en medio de este consejo, nos da protección, porque dice adelante, verso 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera, en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y goceaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Nos ofrece precisamente esa protección de Él a través precisamente de la reflexión y el consejo. Y te dice, es mejor que vayas caminando conmigo, porque estarás tranquilo, vas a estar con júbilo, con gozo en medio de este andar. No importa lo oscuro que pueda ser esa senda, pero finalmente vas a estar con esta tranquilidad y seguridad de estar conmigo. Y te digo nuevamente a través del consejo que los que no quieren por ese camino no tendrán mi protección y van a sufrir tremendamente en esta aventura. Y por eso entonces entendemos que hay integridad de parte de Dios en el momento que Él nos hace una promesa y al mismo tiempo nos pide que vayamos hacia un camino de transformación. Pero adicionalmente a esto, podemos confiar en la guía del Señor por su amor. Y viene aquí precisamente la reflexión de qué significa amor realmente. El amor es sobreprotección, el amor es cuidado y apapacho, o el amor es instrucción, salud, es corrección, es crianza para prepararnos a lo que viene. Por experiencia les puedo decir que amor es lo último. No es el apapacho, no es la protección, no es el sustento, no es la provisión, no es el cobijo, no es el cuidado. Amor es precisamente preparar a nuestros hijos para lo que viene hacia adelante. Sí, hacerlo con cariño, no ser ásperos, por ahí dice la palabra. Pero en su infinito amor, Dios nos advierte de las consecuencias de no escucharle. Lo veíamos ahí en el Salmo. No seas testarudo, pues serás sujetado con cabestro y con freno. Y te lo dice con claridad. No te dice no seas testarudo porque te vas a desviar y vas a salir a otro lugar, no. No seas testarudo porque entonces, como una acción de mi amor hacia ti, voy a tenerte que sujetar con cabestro y con freno, para que finalmente vayas por el camino que yo tengo preparado para ti. Con mucho dolor, pero es una acción de amor.
Y yo creo que todos los que hoy tenemos la bendición de ser padres o madres, podemos encontrar precisamente esta aplicación a nuestra vida. Nos duele mucho corregir a nuestros hijos, pero si no los corregimos, estamos permitiendo que se descarríen. Entonces, un acto de amor es la corrección. Y en medio de todo esto, Dios nos muestra su amor precisamente a través de esta corrección. David lo experimentó muchas ocasiones y lo puede expresar con una realmente trascendencia muy importante para todos nosotros. Y en el Salmo 23 nos dice que tu vara, hablando directamente a Dios, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y de repente cuando preguntas, bueno, ¿cómo puede alguien escribir que la vara, que es algo que se utiliza para golpear, o el callado, que es algo que se utiliza para jalar y para volver a meter en el camino, es algo que te infunde aliento? Y cuando lo vemos desde la óptica de David, pues entendemos claramente que sí, efectivamente es un acto de amor de parte de Dios que nos trae aliento. Y no por el hecho de castigar, sino que Él llama nuestra atención a cualquier momento y de cualquier forma para poder regresar al camino que se necesita precisamente por su amor, directamente. Uno más, los impíos sufrirán dolores y sus caminos permanecerán torcidos. Una vez más, una muestra de amor en el sentido de decir, a ver, a pesar de que no sea para ti agradable este camino, en este principio, ¿por qué? Porque tus deseos se van a hacer a un lado, porque probablemente estas necesidades que crees tú que tienen que ser cubiertas porque vienen desde la carne, también se van a hacer a un lado, porque probablemente no vayas a encontrar en esta instrucción, guía de parte mía, lo que tú esperas. Tus expectativas también se van a dejar a un lado. Pero algo importante, si tú vas de la mano conmigo, vas a evitar en tu vida dolor. Dolor verdaderamente profundo. Algo que nosotros ni siquiera pudiéramos experimentar. Y perdón que lo ponga desde esta forma, pero el dolor más grande que hay en este mundo emocionalmente es la pérdida de un ser querido, y principalmente de un hijo. Eso es lo más doloroso que puede haber. Pero el dolor que se va a tener en el infierno no tiene ni siquiera comparación a esto. Así que va a ser horrible. Y Dios te dice, si tú te quieres ir por tu propio camino, soltarte de mi mano e ir por el rumbo que tú quieres, entonces la garantía que vas a tener es dolor. Y tus caminos no van a ser enderezados. Tú vas a ir por donde quieras. Eres libre de elegir. Y eso es una condición, y esa también es otra expresión de amor de parte de Dios. El permitirnos tomar nuestras propias decisiones y elegir el camino que queremos andar. Y al mismo tiempo, Dios bendice a los que le escuchan. ¿De qué manera? El amor y la misericordia los rodearán. Simplemente, es un hecho claro, no hay vuelta de hoja. Y nos dice claramente aquí, mas los que esperan a Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Así que el amor y la misericordia de Dios estará con cada uno de los que decidan ser guiados por Dios. A los que decidan realmente poder ser tomados de su mano, tomarlo a Él y seguir claramente sus pasos y su instrucción, sin importar realmente por el camino donde nos lleve, porque repito, nuestra visión y nuestro entendimiento es muy corto, pero el de Él es completo, es omnisciente y está bajo esta circunstancia. Así que los que escuchan la voz, la instrucción y la guía de Dios se alegrarán y se gozarán. Esa es la promesa que al final el Señor nos da. Y por eso es que podemos encontrar esa integridad, esa fidelidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es por esa razón por la que debemos decidir permitirnos ser guiados por Dios en este camino de transformación. Así que cuando llegue a nuestro corazón este pensamiento, reflejando la necesidad de ser transformados, reflexionemos acerca de qué camino es el que vamos a tomar para esa transformación. ¿Queremos tomarlo en nuestras manos? Ok, es una posibilidad,
Pero ahí están todas las reflexiones específicas de qué es lo que va a suceder si tú quieres tomar esa transformación en tus manos. Por el contrario, cuando nosotros deseamos realmente en lo profundo de nuestro corazón ser renovados en nuestro entendimiento y transformados completamente en nuestra vida, lo que debemos de decidir es ser guiados por Dios. Y hay algo importante con el que regularmente concluimos estas reflexiones. Así que nunca olvides que Jesús está dispuesto, atento, para guiarte. Lo único que tienes que hacer es tomarnos de su mano. Oremos, por favor.